Gracias, buenas tardes. Voy a emplear los 15 minutos, espero no excederme, me harás notar si falta ya poco. Bueno, como ha señalado Klebert, mi exposición titula Paradigmas de la educación en el siglo XXI. No se olviden que este seminario, en esta primera sesión, trata sobre la educación formal. Y la educación formal hay que entenderla como la educación reglada, desde el nivel inicial, la primaria, la secundaria y el nivel terciario, que incluye la formación universitaria e incluso el posgrado. También hay que entender que actualmente se asume que la formación reglada, la educación formal, tiende a la autoformación. Es decir, si bien en primaria predomina la llamada heteroeducación, la tendencia en la formación reglada es que en los últimos niveles sea el educando, el estudiante, el que desarrolle progresivamente mayor autoformación. También están establecidos actualmente a nivel internacional los niveles desde el nivel inicial hasta el nivel de postdoctorado. Y en esta exposición yo voy a hacer más hincapié en dos ámbitos de la educación formal que también internacionalmente se reconocen como fundamentales para el desarrollo de los países, de la sociedad. Esos ámbitos son, en primer lugar, la educación secundaria, es decir, la educación secundaria es central para la preparación posterior profesionalmente y para la formación técnica. En varios países la formación técnica es parte de la educación secundaria y con un año posterior ya se titulan como técnicos superiores. Entonces voy a hacer más hincapié en la educación del nivel secundario y relacionado con esto la formación docente respectiva, es decir, cómo se prepara a los futuros profesores del nivel de secundaria. ¿Cuáles son las características de la preparación en nuestro país de los futuros profesores de secundaria? Porque en ellos está la clave para que la educación tenga una calidad académica, científica fundamental. Los grandes problemas de la universidad tienen su raíz inmediatamente en la educación secundaria. Y si esta fuese adecuada, la educación universitaria sería una continuación y culminación satisfactoria con un buen nivel de calidad científica. Es decir, aparte de focalizarme en la educación secundaria y la formación docente para la secundaria, entiendo también que lo fundamental es que esa formación, la de secundaria y de los profesores para secundaria, tenga nivel científico. Eso es lo fundamental. No se trata de una formación que reivindique aspectos periféricos, sino fundamentales. Y lo fundamental en este segmento de la formación, de la educación formal, de la formación reglada, es el carácter científico que los profesores deben enseñar y los estudiantes deben aprender. Y eso en las distintas ramas del conocimiento científico. Por ejemplo, aquí tenemos los 6 grandes campos del manual de Frascati, que todos son científicos, es decir, incluso las humanidades se asumen con un contenido científico y es por eso tan importante que incluso en las humanidades que se enseñan en secundaria
haya un alto nivel científico propugnado, enseñado en la secundaria para que los estudiantes tengan una adecuada formación. Es tan importante la formación científica en secundaria porque de esa depende que en el país haya desarrollo, haya conocimiento, haya inventiva, haya un despliegue científico y tecnológico. Es decir, ahí radica la clave de este tipo de formación, de este nivel de formación. Por otra parte, también hay que entender que contra algunos argumentos inapropiadamente pacifistas en algún momento, el conocimiento también se decide en términos de tecnología militar y muchos prototipos han provenido de la táctica, es decir, son prototipos militares que después se han vuelto de uso civil. Aquí ustedes pueden ver algunos, ¿no? Entonces, no solo para una sociedad civilmente que asuma estos conocimientos, sino en general también en las circunstancias actuales es necesario ese desarrollo. Y por otra parte es fundamental ver las profesiones del futuro, es decir, cuáles son los requerimientos que en el futuro van a ser apremiantes, y no para una reproducción folclórica, sino para el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, lo referido a la inteligencia artificial, hoy tan de moda. Entonces, considerando las profesiones del futuro, la necesidad de tener tecnología, el despliegue científico, es fundamental que la educación secundaria que se imparta en los colegios y también la preparación de los futuros profesores sea científica, con un alto nivel de aplicación tecnológica, de manera que el desarrollo se promueva eficientemente. Yo hablo en el título de paradigmas y para eso empleo el contenido teórico de Thomas Kuhn, quien es el teórico de los paradigmas, y entiendo que el paradigma es una manera de ver dentro de una disciplina, incluso una manera de percibir, que Kuhn dice teóricamente cargada, una manera de percibir la realidad, los fenómenos y la construcción de teorías dentro de ciertos límites y también dentro de ciertos prejuicios. En ese sentido, la noción de paradigma la empleo para mostrar que hay dos maneras específicamente de desarrollar la educación secundaria. Una, que la llamo moderna, y es el paradigma moderno, y otra que la llamo la formación indianista, y que corresponde a otra manera de entender la formación secundaria y por lo tanto también la formación científica y tecnológica, tanto de los futuros profesores como de los estudiantes en los colegios. En ese sentido, he tomado en cuenta varias entrevistas que realicé a muchas personas que en general han expresado opiniones. Son personas expertas en educación de 7 países dentro del paradigma moderno. Aquí están, pueden verlas, esto se ha publicado en un libro, está por ejemplo el doctor Ipiña, quien ha conducido la reforma educativa de 1994-95 y otros académicos. El único que ha expresado algunas ideas diferentes a las variantes, diríamos, sintagmáticas de los paradigmas, del paradigma moderno, es Javier Medina, que tuve la intención de invitarle a este seminario, pero no fue posible, y todos los demás han expresado opiniones, incluido aquí el doctor Mancilla, que también va a exponer un tema sobre concepciones que se pueden asumir todas como modernas, y eso es recurrente. Lamentablemente hay muchos que ya murieron, destacados intelectuales que han trabajado temas educativos, pero también hay científicos, historiadores,
humanistas, etcétera, ¿no? Y bueno, ha sido un largo trabajo de entrevistas, también al doctor Taboada, que hace poco que murió este año, y en esas entrevistas he percibido la misma concepción paradigmática de una concepción moderna de la educación. Entonces, un paradigma es el paradigma de la educación moderna, científica y tecnológica, por ejemplo, para secundaria, expresada por los expertos a nivel internacional. Y por otra parte está el paradigma indianista, que tiene sus orígenes en este documento de 2004, que es un documento de estas instituciones, las que están señaladas acá, por ejemplo, CONAMAC, CESUTCB, CEA, CIDOB, etcétera, y que titula Por una educación indígena originaria. Y este es el origen de la posteriormente la ley 70, Elizardo Pérez, Avelino Ciñani y Elizardo Pérez. Entonces, en esa ley y en este documento encontramos la expresión del otro paradigma, no el paradigma moderno, sino el paradigma indianista. Si comparamos ambos paradigmas, vamos a ver grandes diferencias, por ejemplo, sobre temas que se señalan acá, ¿no? Temas como la necesidad de aprender, por ejemplo, un idioma nativo, pero además concepciones sobre cómo se debería realizar la educación científica y tecnológica. Por ejemplo, el paradigma indianista remarca el contenido de los saberes tradicionales, lo que de hecho, bueno, no es censurable, pero si se reduce el tiempo de estudio de los estudiantes de secundaria a aprender estos saberes, estas tecnologías que todavía no han sido desarrolladas de manera que tengan validez universal, evidentemente eso va en detrimento de la formación científica y tecnológica. Y bueno, hay varios aspectos que se contrastan, ¿no? Por ejemplo, la incidencia en la formación del factor humano para la ciencia, eso es parte del paradigma moderno, en tanto que la concepción del valor del folclore, el valor de las expresiones multiculturales, dando tiempo en el currículum a esto, también va en detrimento de la formación científica y más en el nivel de secundaria, ¿no? Tampoco hay en el paradigma indianista, por ejemplo, la concepción de la triple hélice, que es una concepción del siglo pasado, sobre la necesidad de articular la educación, especialmente la universitaria, en una triple participación de las empresas, el Estado y las universidades. También varían las políticas culturales, como también los propios discursos y las consecuencias posteriores que a partir de aquí se han dado siguiendo fundamentalmente el paradigma indianista. Y esto tiene graves consecuencias para la sociedad, porque en la medida que prevalece el paradigma indianista, no hay una evidente pluralidad, no hay transparencia y hay una fuerte, lo que se ve en las escuelas normales, ideologización de los futuros maestros, lo que es muy grave y se evita lo que el paradigma moderno da lugar, que son las sociedades postindustriales que siguiendo este paradigma promueven un tipo de educación focalizada en la ciencia y la tecnología. En ese sentido hay que analizar la historia de la educación boliviana y ver qué paradigma, incluso antes de 2004 y 2009, cuando se aprobó la Ley 70, se ha desarrollado. No es una historia marcada por la formación científica y técnica.
no es una preparación en la secundaria dirigida a eso, sino a otros aspectos. Por ejemplo, tradicionalmente el inglés se ha enseñado, pero con muy bajo nivel, y el inglés es el idioma de la ciencia a nivel universal. Entonces, para ser competitivo científicamente, obviamente no a todos. El paradigma indianista dice educación única, pero esa educación única no considera que la educación no puede ser igual para todos, especialmente en ciencia y tecnología. Es la educación científica y tecnológica dirigida a quienes pueden responder, a los educandos que pueden ser en el futuro científicos a nivel competitivo universal, no en algo declarativo. Entonces, la educación en Bolivia ha tenido cierta tendencia folclórica, cierta tendencia chauvinista culturalmente, y eso ha sido agravado por las tendencias ideológicas del socialismo del siglo XXI que han incidido para aumentar el discurso dentro de este paradigma indianista y que se ha desarrollado en condiciones muy criticables. Por ejemplo, el desarrollo de los institutos de lengua ha sido mínimo. Por ejemplo, en las normales se ha cortado abruptamente la formación dada por personas de alta calificación y alto nivel. Por ejemplo, ha habido una tendencia no a superar el nivel de la calidad educativa, sino a rebajarlo, es decir, una tendencia a una homogeneización hacia abajo. Bien, viendo la formación docente, es necesario considerar también la historia de la formación docente en nuestro país. Y resulta que en América, Sudamérica y el Caribe, solo Bolivia y otro país, Honduras, son los únicos ahora que tienen normales. Las normales han empezado a desaparecer desde 1970 en la mayoría de los países de Sudamérica y el Caribe y se han convertido, la educación de formación docente se ha dirigido a las universidades, pero eso no ha pasado en Bolivia y Bolivia mantiene ese rezago histórico de mantener una situación de las normales. Si se compara el modelo normalista con el modelo universitario, sin duda que hay un gran rezago y eso es también criticable y hay que plantearlo como lo que es. Por ejemplo, en las escuelas normales se restringe el acceso a profesionales con licenciatura, maestría y doctorado. Hay algunas recurrencias que hay que plantearlas claramente y que corresponden a la formación docente en general, pero Bolivia tiene su propia peculiaridad y desde la Ley 70 se ha desarrollado efectivamente el paradigma indianista, con una multiplicación que no es multiplicar la calidad, solo multiplicar la cantidad de las unidades. Fíjense, de 22 INS que habían, por ejemplo, en 2006, después se han creado hasta 57, es decir, 260% más se ha multiplicado la cantidad de unidades dedicadas a la formación docente. Y eso no ha sido mejorar la calidad, ha sido aumentar la cantidad con un evidente deterioro de la calidad. En la ponencia que se va a publicar yo voy a mostrar, por ejemplo, algunas comparaciones, ¿no? Los documentos han abundado, hay alrededor de 130 documentos desde que se ha establecido la formación docente siguiendo la Ley 70 y el paradigma indianista. Y las particularidades de Bolivia también hay que señalarlas dadas por este paradigma que supone una baja en la calidad. Hay situaciones realmente extremas, como por ejemplo eliminar la formación docente del profesor de física. Eso se ha hecho, ya no existe la formación docente del profesor de física. El de química que enseñe también física en secundaria. Y eso con grandes cambios que inciden de una manera
totalmente fuerte sobre la calidad de la formación del estudiante. Entonces, si aquí se ve, por ejemplo, ¿cuántas asignaturas? 7 asignaturas de físico-química en la nueva Escuela de Formación de Maestros. Cuando el INS de La Paz fue administrado por la UMSA, habían 11 asignaturas troncales de física y 8 de científicas. Y una licenciatura en física tiene 38 asignaturas de física. Es decir, si se hace un recuento de cuántas asignaturas se enseña a los futuros profesores de química, porque ya no hay física, resulta que la mayor cantidad son asignaturas ideologizadas, es decir, de propagación ideológica. No es una formación científica, es una formación sesgada con contenido ideológico. Y eso evidentemente deteriora la calidad. ¿Qué puede enseñar un profesor de física si no hay profesor de física? Es el de química, y como profesor de química estudia poquísima ciencia cuando esté en la normal. ¿Qué puede enseñar? Solo a repetir las asignaturas ideologizadas con sesgo ideológico, haciendo cambios de los nombres realmente antojadizos, ¿no? Y por otra parte, por último, ya tengo que acabar, hay el contraejemplo del paradigma indianista, que es la administración que ha realizado la UMSA del Instituto Normal Superior Simón Bolívar desde el 99 hasta el 2005, inicios del 2006. Una administración que, entre otras, claro, ha valorizado la formación del profesor de física, por ejemplo, ha establecido 3.600 horas de formación científica para todos los docentes, para todos los futuros profesores, sin materias ideológicas, con formación especializada, con políticas institucionales y académicas sólidas que han dado lugar a la realización de este paradigma moderno, con reglamentos que daban lugar al desarrollo curricular, con un modelo curricular para todas las asignaturas de secundaria desde la normal, es decir, del INS. Y todo eso también dentro de la ley 1565 de interculturalidad, de formación permanente, con grandes logros y con una buen nivel de formación científica para los estudiantes a través de los profesores, con publicaciones no ideológicas, no repetitivas de un conjunto de enunciados dentro del paradigma indianista, con creatividad, con interacción, con indicadores de calidad que muestran altos resultados. Estos son los indicadores de calidad de la administración de la UMSA. Entonces, hasta aquí vemos que cuando la UMSA pudo intervenir en la formación docente, lo hizo muy bien, hasta que fue coercitivamente echada del INS, pese a que hay todavía hoy el reconocimiento de haber elevado la calidad educativa para los futuros maestros. Bueno, finalmente, si alguien tiene interés, a través del instituto puede obtener algunos de los libros que yo escribí sobre educación, que aquí los muestro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Losada, por compartirnos esta su investigación a propósito del tema de la educación. Tenemos poquito espacio para preguntas, pero sí tenemos preguntas. He estado revisando y monitoreando el Facebook, no tenemos preguntas en línea, así de que el público asistente tiene la palabra. No sé si alguien tiene alguna curiosidad o inquietud, este es el momento. ¿Nadie? Sí, por favor.
Creo que la ley 1565 establece pautas modernas y esa ley ha sido dada según el paradigma moderno y en ese sentido es más oportuno que haya efectivamente una educación descentralizada, aunque con alguna formación básica común. Lo que ha sucedido recientemente, por ejemplo, en Japón, que han reducido la cantidad de materias, a mí me parece magnífico, y que han establecido para la formación en secundaria, por ejemplo, que el estudiante no realice actividades en su casa, todas las actividades en el aula. Segundo, que haya un máximo de 5 o 6 asignaturas. Tercero, que lean un libro por semana el estudiante para que quede como una actividad de toda la vida, que conozcan alrededor de 5 alfabetos y terminen hablando 5 lenguas, que conozcan la matemática y la física, eso es fundamental, y que tengan conocimientos de informática. Esa es la formación para el futuro. De ahí se va a desarrollar, por ejemplo, las profesiones que he señalado. En cambio, aquí, claro, con materias que tienen un objetivo de reproducir de manera memorística en el examen lo que dijo el docente, termina el examen y el estudiante con el esfuerzo de repetir de memoria, al día siguiente se olvida todo. ¿Y qué sentido tiene eso? Ninguno. ¿Qué desarrollo para el futuro del país? Muy poco. Basta ver la cantidad de estudiantes que postulan, por ejemplo, a carreras como Derecho cada año. ¿Y Derecho está en las profesiones del futuro? No, no está. Entonces, una visión y políticas para el futuro y para rediseñar la educación incluiría hacer, por ejemplo, ese tipo de cambios curriculares como el que se ha dado en Japón, sin que eso implique una uniformidad nacional, sino también con la posibilidad de insertar en cada región temáticas específicas. Pero la idea repetida tantas veces de educación integral, ¿a qué da lugar? A que se enseñe de todo y el estudiante aprenda muy poco. Es penoso, yo tengo estudiantes que están a punto de realizar y defender su tesis y no pueden redactar bien. Y eso no es una responsabilidad de la universidad, es de secundaria. Entonces, no aprenden a redactar, no tienen hábito de lectura, creen que hacer una monografía es cortar y copiar. Esos son los problemas reales provenientes de la secundaria. Y sin una formación científica, con una dispersión en 15, 12 asignaturas, que el estudiante, supuestamente con el concepto de integral, educación universal, igualitaria, etcétera, el resultado es la escasa calidad. Entonces, se trata de una formación básica común nacional con la posibilidad de inserción dentro de los campos definidos, pocos pero profundamente desarrollados, de las temáticas locales. Perfecto, muchas gracias. Un aplauso al doctor Losada. Voy a invitar a que pase a la testera al doctor Hugo Celso Felipe Mancilla Ferret. No va a haber PowerPoint. Ya, bien, entonces tenemos a nuestro invitado, al doctor Hugo Celso Felipe Mancilla Ferret, quien muy gentilmente me ha pedido que se va a presentar él personalmente, así de que le vamos a dar la palabra y nuevamente le damos las gracias y la bienvenida por haber aceptado esta invitación y venir a compartirnos su conocimiento. Adelante, doctor Mancilla. Gracias. Señoras y señores, mi tema es una crítica de la enseñanza universitaria en Bolivia a la vista del contexto internacional. La universidad boliviana, tanto la pública como la privada,
ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Se percibe el sano intento de acercarse a las normas internacionales y a los parámetros actuales de excelencia. Muchas universidades han instaurado cursos de postgrado y algunos de ellos tienen un encomiable nivel. Después de décadas de un cierto estancamiento intelectual, las universidades estatales se esfuerzan ahora en el fomento de la investigación y hasta en la invención de aparatos técnicos. Sus aportes positivos en los campos de la ecología, la medicina y las matemáticas aplicadas son indiscutibles. Pero un poderoso factor regresivo sigue tan vigente como siempre. En las carreras de ciencias sociales y afines, la Universidad Boliviana representa en el fondo una mala prolongación de la escuela secundaria. En Bolivia y en muchas naciones latinoamericanas, la mayoría de los estudiantes tiene como meta profesional la adquisición de aptitudes técnicas y no el aprendizaje de procedimientos y mentalidades científicas. Esto se percibe también en la apertura y en la popularidad envidiable de carreras como gastronomía, diseño textil, mantenimiento automotriz, diseño gráfico, entre muchas otras, como antes fue el caso del trabajo social y bibliotecología. Todas ellas son carreras que gozan de un notable prestigio en el público juvenil, y todo esto por razones estrictamente mercantiles. Esto es precisamente lo preocupante. Las universidades tienden a convertirse en escuelas vocacionales que se consagran a formar técnicos en disciplinas ajenas a la ciencia y muy cercanas a las poderosas modas del momento. En general, prevalecen todavía la mentalidad de la escuela convencional, la enseñanza memorística y, por qué no decirlo, sobre todo en las facultades de Derecho, el manejo de trucos y artimañas. Y como siempre, a los docentes y a los estudiantes no les gusta que se mencionen estas temáticas. Todo esto contribuye a normalizar la mediocridad. Para mejorar efectivamente la situación del sistema universitario en el campo de las ciencias sociales, como digo, no hablo de las otras disciplinas, hacen falta algunos factores, como la investigación científica seria, la universalidad del saber, el propósito de cuestionar las verdades y modas del momento y el anhelo de comprender el mundo más allá del entorno inmediato. La población universitaria muestra poco interés por poner en duda las modas ideológicas que predominan en un momento dado y siente escasa curiosidad por aprender problemas que son en realidad los importantes en nuestra época. Los estudiantes prefieren algunos dogmas sencillos que confirmen sus propios prejuicios. De ello se deriva la inmensa popularidad de autores como Eduardo Galeano y Enrique Dussel. Los estudiantes abrazan por comodidad las modas ideológicas del momento sin pensar mucho en su pertinencia histórica y en su calidad conceptual.
Independientemente de su línea doctrinaria, la gente de la palabra y del pensamiento se inclina aún hoy en las aulas por una retórica convencional donde casi nunca faltan elementos nacionalistas, o mejor dicho, argumentos que imputan los males de la nación a factores foráneos. Dejando de lado algunas y notables excepciones, el estilo literario en estas carreras de ciencias sociales sigue siendo redundante y retumbante, ampuloso, patriotero y también impreciso y gelatinoso. Esto se percibe claramente en las nuevas modas de los estudios culturales, subalternos, postcoloniales y curiosas especies afines. Este estilo y los correspondientes productos publicados no dejan vislumbrar destellos de un auténtico enfoque crítico. Los intelectuales progresistas, por su parte, reiteran los lugares comunes de la Convención Nacionalista Socialista. Nunca perdieron una palabra sobre el autoritarismo reinante en los países socialistas y durante los regímenes populistas de la propia historia nacional. Nunca criticaron las costumbres aberrantes del medio sindical. Nunca perdieron una palabra sobre el burocratismo del ámbito administrativo burocrático de la propia universidad y rara vez produjeron algo que haya sido discutido allende las fronteras de la nación. Aunque suene extraño, todo esto recuerda el papel central de la liturgia en la cultura boliviana. La liturgia es el rito repetitivo que brinda tranquilidad al creyente religioso o al partidario ideológico de una doctrina secular, pues reitera y continúa, y mejor si es en forma solemne, una sola verdad dictada desde arriba, con la solidez de un conocimiento que viene de muy atrás. Eso es lo que el profesor Lozada Pereira nos ha contado sobre el indianismo. Hay, por supuesto, un vigoroso elemento de infantilismo en estos quehaceres, lo que hermana a las creencias religiosas con los dogmas políticos. Aquel que enuncia una y otra vez las rutinas y convenciones de la sociedad no es el docente aburrido que reincide en lo archiconocido, sino es el que nos recuerda las verdades de siempre. Por ello goza de una amplia autoridad intelectual, política y ética. Como resumen, se puede aseverar que una curiosa amalgama de marxismo autoritario, indianismo arcaizante y modas postmodernistas siguen siendo la ideología prevaleciente en el ámbito intelectual. Otro factor importante que dificulta la modernización de la Universidad Boliviana es el comportamiento efectivo de los funcionarios administrativos, la muy frondosa burocracia universitaria. Ellos constituyen el estamento realmente privilegiado del sistema universitario, porque son los únicos que tienen una visión de largo plazo, y esta es que todo siga como hasta ahora, que no exista un control desde la sociedad o el Estado sobre la actividad financiera o en torno a los resultados con respecto al futuro. Los administrativos no están obviamente contra
la investigación científica o contra la universalidad del saber. A los funcionarios administrativos estos factores les resultan del todo indiferentes, pero ellos ponen en marcha sus prácticas retardatarias y sus reparos burocráticos si estas normas conllevan trabajo e incertidumbre evitable. En general, las autoridades universitarias no son conscientes de esta constelación ni tampoco de los problemas resultantes de un sistema administrativo lleno de formalismos superfluos y trámites innecesarios, todos, sin excepción alguna, mal diseñados. Estimado público, jamás escuché una sola crítica sobre el burocratismo universitario proveniente de docentes o estudiantes. Una conclusión provisional y por lo tanto revisable. Yo me puedo equivocar muy fácilmente. En la praxis, lo que ha resultado de todo esto puede ser descrito como una modernización imitativa de segunda clase que es vista como si fuese de primera. La consecuencia inevitable es una tecnofilia en todos los sectores sociales, incluido el universitario. Los bolivianos no han desarrollado la ciencia contemporánea ni han generado los grandes inventos técnicos y precisamente por ello tienen una opinión ingenua y hasta mágica de todo lo relacionado con la tecnología. Casi todos los grupos sociales subestiman la esfera del pensamiento crítico científico con el mismo entusiasmo con que utilizan las técnicas, todas ellas importadas. Cuando los intelectuales son confrontados con este dilema, en Bolivia y en América Latina, tienen una explicación a la mano que está muy difundida en todos los estratos sociales. Por ello, posee la reputación de una verdad manifiesta que no requiere de mayores pruebas o argumentaciones. Enrique Dussel y mucha gente del terreno académico universitario creen firmemente que sin la intromisión colonial e imperialista, todos los modelos civilizatorios del tercer mundo habrían llegado a desarrollar por su cuenta una tecnología similar o mejor que la de Europa Occidental y América del Norte. Esta sería la evolución natural de la especie humana, que más tarde o más temprano correspondería a todos los seres humanos. Según esta opinión, la historia intelectual de Europa Occidental no exhibe ninguna especificidad científica, ni el racionalismo iniciado por los griegos, ni el respeto al individuo asociado al cristianismo, que haya causado o preparado el despliegue tecnológico a partir del siglo XVI, que fortuitamente se habría generado en Europa Occidental. Es claro que esta naturalización del progreso tecnológico conlleva una trivialización de los esfuerzos científicos racionales que siempre han estado por debajo o por detrás del proceso del avance tecnológico que a todos nos gusta tanto. Si seguimos como hasta ahora, siempre estaremos a la zaga de este progreso. Gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Mancilla, por tan clara presentación. Entonces, del mismo modo, vamos a dar la palabra a nuestro público. Quienes quieran hacer una pregunta o tengan una inquietud, estamos con el tiempo
adecuado y correcto, así de que encantadísimos de escuchar. No sé si en nuestro público tenemos a alguien, mientras yo estoy monitoreando las redes para ver si aparece alguien participando allá. Pero aquí en el público, si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Es una afirmación. Sí, a mí me ha inquietado una cuestión así muy interesante. Es esa referencia a al último as bajo la manga que usan estos discursos progresistas en torno a la educación, ¿no? Me parece, me gustaría un poquito si podría ahondar en esa crítica a esa creencia, porque al final es creencia, a propósito de Dussel, de que sin la intromisión del mundo moderno occidental, aquí hubiera sido otra cosa. Por favor. Gracias. No solamente el conocido filósofo Enrique Dussel, sino muchos adherentes de esa corriente y muchos intelectuales formados por escuelas marxistas, pero también indianistas, postmodernistas y todas las modas actuales, sostienen que si no hubiera habido esa terrible intromisión colonialista de Europa, los países de Asia, África y América Latina, por su cuenta, si no hubieran tenido esa intromisión, hubieran desarrollado libremente, repito, una cosa muy usual en el África, donde yo viví largos años, hubieran desarrollado los altos hornos, la bomba atómica, las bibliotecas más conocidas y todo conocimiento científico mucho mejor y en forma más humanista que lo desarrollado en Europa Occidental. En una palabra, el colonialismo francés y británico en el África y el español en América Latina habrían impedido un desarrollo que se veía brillantísimo y que hubiera dado los mejores frutos si no hubiese habido los resultados catastróficos del colonialismo, del imperialismo, etcétera, etcétera. Estas ideas, profesor Cárdenas, son muy populares por una razón elemental. Tocan fibras emotivas internas de cada uno de los habitantes de estos tres continentes. Y al tocar esas fibras internas emotivas, naturalmente favorecen el, digamos, desportillado ego de estos países. En estos países, evidentemente, el colonialismo y los éxitos de Europa Occidental y Estados Unidos han mellado un poquito la identidad nacional, la autoestima de estas poblaciones. Entonces, alguien que les diga, sin